Bienvenida a nuestra clase sobre lenguaje SQL. ¿Ok? Soy su docente ingeniero Ricardo Quiero. En esta clase vamos a hablar sobre el lenguaje de consulta estructurado SQL. SQL es un lenguaje gestor para el manejo de información de las bases de datos relacionales. Este tipo de lenguaje de programación permite comunicarse con la base de datos y realizar operaciones de acceso y manipulación de la información almacenada. Aquí vamos a programar bases de datos. SQL es un estándar y es el que se utiliza para las bases de datos relacionales. En la evolución, tenemos la evolución desde los años 70, IBM, Centro de Investigaciones de San Juan, fue que se desarrolló el SQL, lenguaje de consulta. Fue un prototipo de lo que se conoce como SQL. Bueno, a partir del año 86 aparecen las primeras normalizaciones ANSI, IBM saca al mercado el SASQL, aparece en el 89 la otra normalización ANSI, y esta vez tiene más éxito siendo Oracle el primero de los sistemas manejadores de base de datos, las casas comerciales de base de datos, en utilizarlo. En el 92 sale al mercado el SQL Docs, ¿verdad? Es lo que hoy día implementa todos los sistemas gestores de base de datos y asimismo lo mínimo que se le puede pedir a un sistema de este tipo. ¿Okay? Luego en el 2016 sale el SQL 2016, que es la como decir, la última estandarización, que es la última versión, ¿verdad? Entonces está dedicado al ámbito de la tecnología de información, más concretamente al lenguaje para gestión de base de datos SQL. Fue publicado en el diciembre del 2016, sustituye la versión del 2011, que era el SQL 2011. Okay. SQL se divide en varios sublenguajes del mismo SQL. O sea, se divide en varias áreas de trabajo sobre la base de datos. Por ejemplo, tenemos el DDL, que es el lenguaje de definición de datos, Data Definition Language. Está compuesto por los comandos que van a definir el esquema de la base de datos, o sea, el modelo que nos permite crear el modelo físico, ¿verdad? Entonces, con esos comandos que tenemos acá, vamos a crear, modificar y borrar de la estructura de la base de datos sus objetos, ¿verdad? Claro, dice sin tocar la información contenida en ella, pero eso depende de lo que estemos haciendo, ¿verdad? Si estamos creando y no hay datos, no hay problema, pero cuando ya no, la base de datos está creada y modificamos, por ejemplo, asignamos una nueva columna o le cambiamos el nombre a una columna, no afecta en nada los datos, ¿verdad? Pues si borramos un objeto, por ejemplo, un disparador, no va a afectar tampoco en nada los datos. Si borramos un procedimiento almacenado, tampoco. Si borramos un índice, si borramos una vista, ¿verdad? Ahora, si ya borramos, por ejemplo, la base de datos completa, claro que afectamos a todos los objetos. Algunos comandos de DL son create, drop, alter, truncate, comment, rename. Los más utilizados son los primeros, el create, drop, alter, y el truncate a nivel de mejor de consola de, de la base de datos. El DQL es el lenguaje de consulta de datos, Data Query Language, que en ese su propósito es obtener la información relacionada a las consultas para tratar con otras operaciones. O sea, es consultar bajo ciertas condiciones que se ponen acá. El comando que se utiliza ahí es el select. En otra bibliografía van a conseguir que el select forma parte del DML. ¿Verdad? En este caso, yo me guío por otra bibliografía donde lo llevan a un lenguaje de consulta de datos aparte, a un lenguaje aparte, porque el comando es muy amplio y tiene, tiene muchas combinaciones con cláusulas, con operadores, con funciones agregadas. Entonces lo hacen muy completo, o sea, hacer un estudio. Entonces prefiero estudiarlo solo y dejar el DML, que es los comandos de manipulación de la base de datos en sí, los que van a insertar o van a registrar datos, columna, fila,
columnas de fila o algunas subcolumnas de una fila o todas las columnas completas de una fila, ¿verdad? Vamos a utilizar todos los datos también igualitos, columnas parciales, una columna, dos columnas, todas las columnas de la fila, o vamos a eliminar una fila completa, ¿ok? O vamos a trabajar con algún tipo de, de llamada, un procedimiento almacenado, o vamos a trabajar con algún tipo de bloqueo, comando de bloqueo, o estamos trabajando con el TCL, o queremos ver información de una tabla aquí con el display plan. Estos comandos, por ejemplo, el display plan se utiliza a nivel ya de administración de base de datos como tal, no para la parte de programación del sistema como tal. Vamos a programar con PHP, por ejemplo, utilizamos nosotros acá y queremos insertar, borrar, o sea, para nuestro group usamos el insert, el update y el delete. En algunos casos, cuando estamos trabajando ya a nivel de proyecto 3 con bloqueos, usamos un log. Y si llamamos un procedimiento, usamos un cal. Esto lo podemos hacer desde nuestra aplicación. Esta parte podría ser, pero por una aplicación de administración de base de datos. Y el otro comando que utilizamos desde PHP es el comando select, ¿verdad? Que vamos a seleccionar alguna columna para utilizarla. Vamos a seleccionar alguna información para utilizarla, para borrarla. Y luego tenemos el DCL, el Data Control Language, que es el lenguaje de control de datos, que nos sirve pues, para el administrador de la base de datos crear usuarios, roles, asignar privilegios y permisos para controlar el sistema de base de datos y los comandos utilizados son el GRAN, el REBOC, ¿verdad? Y el lenguaje de control de transacciones, Transaction Control Language, se utiliza para trabajar con grupos de tareas preestablecidas de ejecución conjunta y definir las características de las transacciones para ejecutar y crear un punto de guardado, lo que se llama un checkpoint, y revertir los cambios a través de un rollback hacia un checkpoint, un rollback completo. Algunos comandos son el commit, rollback, save point, set transaction, checkpoint, que no lo vemos por ahí. Entonces, ¿verdad? Estos son comandos, su lenguaje para el cuarto trayecto, tercer trayecto. Pero estos también, ahorita podemos usar es un comando de estos create que están acá para crear usuario, que es usuario un objeto, y luego con estos comandos le damos permiso. Okay. Este log puede estar acá o también lo podemos tener acá en la parte de TCL. Ok, entonces tenemos este cuadrito, este diagrama de los SQL command, comando SQL, la definición, tenemos que estar acá. Create, drop, alter, truncate, los de control para la parte de control de datos, el GRAN y el REBOC, para manipulación de datos, los más comunes que son estos tres. Para la parte del control de transacciones con mi rollback, save point, y el select que es para la parte de consulta. Ok, entonces, el SQL se usa en los manejadores de base de datos, los sistemas de gestión, los manejadores de base de datos, ¿verdad? Sobre los cuales se usa SQL como lenguaje de programación principal para el manejo de la data en ese caso. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que ya habíamos visto en las clases de la unidad 1, tenemos el pobre, SQL, ¿verdad? El MySQL MariaDB. MySQL es prácticamente un MySQL, pero como el MySQL pasó de su versión gratuita a Oracle, fue comprado por Oracle, entonces ya, aunque tiene una versión comunitaria, las nuevas versiones son pagas. En cambio, MariaDB, bueno, sigue avanzando con versiones comunitarias, versiones libres, de software libre. Ok, entonces aquí están algunas características de ellos para que ustedes después lo lean. Tenemos el SQLite, a diferencia de otros manejadores de base de datos, no usa el sistema operador, sino su propio programa del cual de comunicación con su base de datos. Y el Oracle, que es el rey de ellos, ¿verdad? Junto con DB2, que es el de IBM, son
los más fuertes de los manejadores de base de datos que tenemos. Nosotros nos vamos con MariaDB y son algunas características. Ustedes pueden investigar más por las redes. Entonces, MariaDB es un sistema de manejador de base de datos gratuito y de código abierto que gestiona las relaciones predefinidas entre datos, donde esto se organiza como un conjunto de tablas, columnas y filas. O sea, es un manejador de base de datos relacional. Un sistema de gestor de base de datos relacional o un SM, un System Manager Database relacional. Como sería Relational System Database Manager, o sea, RIA primero. Fue creado por los desarrolladores originales de MySQL, el grupo que se salió de MySQL ante la preocupación de que MySQL se comercializara hasta la adquisición por Oracle en el 2009. O sea, ya ellos, cuando todavía MySQL era gratuito, lo compra Oracle, y como ellos sabían que lo iban a comercializar, entonces ellos decidieron salirse de MySQL y crearon MariaDB. Cuando MySQL se comercializa, ya MariaDB estaba creada. Está escrito en 6C++, compatible con un tipo de lenguaje de programación, o sea, se puede acceder desde C, de C#, de Java, de Python, de PHP, de Perl. MariaDB también es compatible con los sistemas operativos Windows, Linux, macOS, ¿no? Y ofrece las mismas funciones de MySQL y puede utilizarse como sustituto directo al servidor de base de datos de MySQL. Es decir, MySQL se puede desinstalar, reinstalar MariaDB sin necesidad de realizar cambios adicionales en la base de datos. ¿Ya? Está diseñado por profesores de velocidad, fiabilidad, facilidad de uso. MariaDB puede utilizarse tanto para tareas de procesamiento pequeñas como empresariales. El único problema que yo le veo a esto que es MariaDB y MySQL es que no están dando soporte a bases de datos objeto relacional, como lo hace Postgre, lo hace Oracle y lo hacen los grandes manejadores de base de datos. Ok, entonces el software para trabajar con MariaDB, que tenemos nosotros, es el MariaDB, que aquí está la página, su web principal, que es la URL MariaDB.org, sistema sitio web. El SAN, que es una instalación de Apache, Apache viene del servidor de web, totalmente gratuito y fácil de instalar. Él viene inicialmente venía con MySQL, ahora trae MariaDB, su PHP y las otras cosas, un software que trae ahí, un software para instalar la aplicación remota en un servidor, en un hosting. Y aquí tenemos el sitio donde podemos descargar SAN. Tenemos el PHP Miami, que ya viene integrado acá en el SAN, que es el manejador para administrar MySQL y MariaDB. Está diseñado como una página web. Okay. Utilizarlo con un manejador de base de datos. Yo, en lo personal, me siento más como trabajando con Heidi SQL, que viene siendo el heredero de un software que se llamaba MySQL From. Este es un software alemán, diseñado por un alemán, no me acuerdo el nombre del señor, de ingeniero, pero lo abandonó y tomó otro grupo y cambiaron el nombre y le pusieron Heidi SQL. Y es también una herramienta de administración de base de datos, y aquí está el sitio web donde lo pueden descargar. La única diferencia de este con este es que este no me genera el diagrama, el modelo relacional que genera el PHP Miami. Pero para eso tenemos otro software también que es comunitario, que se llama el dbeaver, que es este que está acá. Es cliente SQL igual que este y es de administración de base de datos. Claro, este trae, igual que este, creo que traen asistentes para crear las tablas y todo eso, así con PHP y son unos asistentes más sencillos, más fáciles de trabajar. La diferencia entre este y este, que este sí trae para graficar el modelo relacional. Y a diferencia del modelo relacional que genera este señor que está acá contra este, que este lo ordena. No le entrega desordenado como este, que es un dolor de cabeza. Y aquí está su sitio web. Ok. Bueno, este creo que es el video más corto, de la clase más corta, que es la clase de SQL. Ok, entonces muchas gracias por su atención.